Amor, odio y reparación. Emociones básicas del hombre. Melanie Klein y Joan Rivière. Página 39. Odio delirante. Es fácil observar que, aunque ilógica, la creencia o sospecha inconsciente de que los que poseen más que nosotros lo han adquirido mediante el recurso de robarnos resulta sorprendentemente apaciguadora. Arroja sobre otros la responsabilidad de los sentimientos de indignidad y pobreza, especialmente de pobreza, en materia de amor y buena voluntad, y nos absuelve de toda culpa, voracidad y egoísmo, puesto que son ellos los culpables de que uno no valga nada en este mundo. También la sensación de agravio e injusticia, la idea de que nadie me ayuda, se origina en la proyección del conocimiento inconsciente de la propia holgazanería y mezquindad para con los demás. Cuando es demasiado fuerte y no está contrarrestada por cierta buena disposición y capacidad de percepción interna, esta proyección constituye el germen de la mayoría de las formas de locura delirante, en las que el enfermo imagina que otras personas le roban, le envenenan o conspiran contra él. También existen celos delirantes. En realidad, la envidia y los celos están íntimamente ligados. El celoso siempre siente que le roban lo que ama. No obstante, la idea de ser robado solo se vuelve delirante cuando está acompañada de desesperación y de una duda tan profunda y radical sobre la propia capacidad de bondad y amor, que el individuo se siente a la merced de su maldad interna, sin medios para contrarrestarla. Es esta una reacción que afortunadamente la mayoría de nosotros rara vez experimenta, pero quizás con una excepción, cuando sufrimos una pérdida real y grave, como puede ser la muerte de los que amamos. El sentimiento inconsciente de una profunda indignidad de no haber dado más amor a la persona amada forma parte de la experiencia del duelo. Tendemos a pensar que en la envidia como en algo natural o inevitable, pero es cierto que al margen de las circunstancias, los sentimientos de envidia intensa son característicos de ciertas personas solamente. Todos conocemos al verdadero envidioso, al que siempre tiene una expresión descontenta, inquieta y atormentada. Sus ojos agudos parecen comparar constantemente y no puede pensar sino en lo que no ha obtenido. Sin embargo, disfruta a menudo de condiciones materiales muy superiores a las que la mayoría de la gente de su alrededor. Cuando la envidia alcanza este punto, las cosas han llegado demasiado lejos. En vez de suerte, la sensación de peligro, derivada de su propia voracidad, es tan intensa que necesita quejarse y alegar que no posee nada, es decir, que no es culpable de voracidad, que tomar y atesorar, de robar a otros cosas buenas para enriquecerse. Es común el tipo de persona que, aunque siempre envidiosa, jamás se esfuerza por obtener algo y nunca intenta triunfar en algún campo de acción. Observamos claramente en qué forma utiliza tanto la envidia como la falta de éxito para probar que en realidad no quita nada de los demás. Aunque esta actitud psicológica brinda seguridad y protección contra el miedo, constituye una evolución patológica y sus víctimas no suelen ser personas agradables ni siquiera para sí mismas. El tiempo y la energía que el envidioso despilfarra en sentirse relegado y frustrado en la vida le deja poco o nada para cualquier goce directo. Su satisfacción indirecta consiste en sentirse agraviado y despojado por los demás. Hay un placer sádico, aunque solo indirectamente expresado, en despreciar y desacreditar a los que poseen más. También hay una especie de amor muy oculto y deformado en el no tomar nada bueno para sí y limitarse a desear y envidiar. Envidia por el otro sexo. Una de las variedades más importantes y menos conocidas de la envidia en la vida humana es la envidia inconsciente hacia el otro sexo. Está presente en todos en mayor o menor grado. En la práctica no se la suele reconocer, salvo en algunos casos en que se vuelve consciente. Mujeres que consideran a los hombres dotados de ventajas que ellas quisieran poseer y hombres cuya vida erótica es conscientemente homosexual. Sin embargo, existe en cierta medida en cada uno
y puede incluso tener una gran fuerza inconsciente sin que el interesado lo sospeche. Cuando la bisexualidad no está completamente integrada y entretejida en la trama de la personalidad total, cuando las actitudes masculinas y femeninas simplemente alternan o entran en conflicto, los demás por lo menos captarán algo de su significado original. Pensarán que la señora o la señorita Pérez es un tipo de mujer masculina, o que el señor García es más bien débil o tiene algún rasgo femenino, quizá el exhibicionismo u otro. Esta clase de envidia sería un tema extensísimo y lo poco que yo pueda decir aquí no le haría justicia. Entre sus componentes se destaca un claro sentimiento de carencia y el deseo de algo más que lo que se posee. En las profundidades de la mente y en los niños pequeños, ese deseo en realidad se relaciona con algo que literalmente no se tiene, con partes y funciones corporales que nunca se tendrán. Las niñas envidian a los niños y a los hombres el pene y lo que pueden hacer con él. Dirigir la orina, introducirlo en la mujer proporcionándole hijos, etc. Las mujeres envidian a los hombres las distintas clases de potencia que ellos utilizan en la vida, por ejemplo, su fuerza física y sus poderes intelectuales. Cuando esa envidia es muy aguda y constante, provocan situaciones en las que pueden demostrar que son capaces de hacer tanto como cualquier hombre y las disfrutan, porque para ellas esto significa que no les falta ningún órgano o función masculinos, ni cerebro y destreza para efectuar tareas especiales. Creo que las mujeres envidian especialmente la capacidad del hombre para tomar iniciativas y emprender cosas nuevas, porque se apoya en gran parte en la autoconfianza. En general, el hombre tiene más confianza en sí que la mujer. Él posee un órgano sexual externo cuyo funcionamiento puede ver y comprobar. Las mujeres solo pueden obtener respecto a sus capacidades un apaciguamiento menos directo. Las niñas deben esperar muchos años para lograrlo. Mientras el hombre no haya invertido y no hayan tenido un hijo, no tendrán una prueba absoluta de sus capacidades sexuales. Y aún entonces, estas pueden estar tan supeditadas a la perfección de sus hijos a punto de hallarse en constante riesgo. Sin embargo, es frecuente que se subestime la envidia de los niños hacia las niñas, y especialmente hacia las mujeres adultas, sus madres, por sus senos y su leche, y sobre todo por la misteriosa capacidad que tiene el cuerpo femenino de crear y transformar en hijos los alimentos y lo que el hombre le proporciona. Tanto los niños como las niñas tienden a imaginar que sus propios cuerpos pueden únicamente formar materias fecales y orina. Normalmente, la mayoría de las actividades corrientes de ambos sexos sirven para expresar en forma inconsciente funciones masculinas y femeninas en cooperación. El deseo de los hombres de realizar funciones femeninas se pone de manifiesto en los pintores y escritores que sienten que dan a luz a sus obras como una mujer en el parto después de una larga gestación. De hecho, todos los artistas en cualquier campo trabajan con la parte femenina de sus personalidades. Los trabajos artísticos se crean y toman forma esencialmente en la mente del artista y dependen poco o nada de las circunstancias externas. En contraste, el hombre práctico que trabaja en un mundo práctico en cuestiones externas, más independientes de sus propias creaciones, realiza una función más típicamente masculina. El deseo de poseer las ventajas del otro sexo sumadas a las del propio constituye un elemento muy útil en la formación del carácter. En realidad, nadie alcanza su completo desarrollo sin que la parte bisexual u homosexual de su carácter encuentre una exteriorización en alguna forma sublimada y por lo tanto productiva. Este tipo de envidia solo se vuelve incontrolable o patológica cuando el deseo de poseer cosas buenas o más de lo que se tiene se haya vinculado en la mente exclusivamente con los atributos y ventajas del otro sexo y no se quieren aceptar sustitutos. La envidia intensa y amarga solo se desarrolla en los que llegan a la desesperación, hablando en términos relativos,
y abandonan toda esperanza de obtener placer o seguridad mediante las funciones y oportunidades específicas de su sexo. Cuando el temor inconsciente de la niña a los impulsos destructivos que actúan en su interior alcanza tal intensidad que duda de poder producir algo que no sea corrompido y nocivo, como heces malas, cuando siente que aunque no lograra apoderarse de la semilla de un hijo, sin culpa, es decir, sin dañar ni robar a un hermano o a sus padres, su interior está tan lleno de maldad que el niño seguramente morirá. Entonces, abandona con horror su papel femenino y adopta el masculino. De este modo, voluntaria pero inconscientemente, sacrifica las esperanzas y deseos femeninos sin perder necesariamente el elemento del amor implícito en la adopción del papel masculino. No solo se priva de las actividades femeninas que cree que podrían dañar a los que ama, sino que permanece soltera y quizás se dedique a cuidar de sus padres, hermanos, hermanas, como reparación. Sin embargo, estos sacrificios exigen alguna compensación, la cual es obtenida por su envidia del hombre. El valor psicológico inconsciente de esta consiste en su significado de protesta, apaciguamiento y seguridad. Mientras envidia al hombre, no tendrá hijos ni estará expuesta a aquellos terribles riesgos. Su actitud prueba que nunca deseó satisfacciones femeninas y jamás codició al esposo y a los hijos de su madre, que nunca quiso imitar a sus padres haciendo hijos con otros niños, cosa que para ella tenía el sentido de seducción y corrupción, así como el intento de obtener algo que no tenía derecho. Adoptando un tipo de vida masculina que también le parece deseable en sí, alega que no es voraz hacia los hombres y los niños, que no les hace daño y que su avidez no roba a las demás mujeres el amor de ellos. Obtiene de esta manera seguridad contra sus peores temores y puede buscar satisfacción en la otra faceta de su naturaleza, cultivando sus deseos de ser hombre. La envidia que siente el hombre por la mujer no es menos común ni menos profunda que la situación inversa, pero se la admite y comprende mucho menos. Opino que esto no se debe sencillamente a los prejuicios masculinos sobre este delicado tema, sino a la naturaleza misma de las cosas. El niño pequeño envidia el seno materno y la leche, pero posee un órgano especial que los reemplaza, un pene. Ahora bien, sus hermanitas no tienen pene ni senos, de aquí que que él se valga de la satisfacción y superioridad de poseer un pene para encubrir y contrarrestar su deseo de tener un cuerpo capaz de hacer y alimentar hijos. Durante toda su vida, el hombre se aferra a esta compensación de su envidia de la mujer, compensación que constituye un importante elemento de la enorme significación psicológica del pene. La principal razón por la cual esa envidia permanece tan oculta es que precisamente se relaciona con el interior del cuerpo femenino, con las misteriosas funciones y procesos que ocurren mágicamente, al parecer, dentro de la mujer, su madre, haciendo hijos y leche. Parece también que, así como la mujer envidia la iniciativa masculina, inversamente, el hombre envidia la pasividad de la mujer, su capacidad de tolerar y sufrir. El sufrimiento alivia la culpa y en especial el dolor que trae vida al mundo es doblemente envidiable para el inconsciente masculino. No le es fácil al hombre tener conciencia de lo que envidia, porque en realidad no sabe muy bien en qué consiste. Se ha dicho siempre que la mujer es un enigma para el hombre. Muchos sienten una especie de reverencia vagamente supersticiosa hacia la mujer embarazada. Sus especulaciones e ideas respecto a las experiencias de la mujer permanecen naturalmente en el ámbito de su fantasía, a la que mantienen muy oculta en la vida cotidiana consciente. Prefieren exhibir su lado masculino, que conocen y saben utilizar. Parecería que al margen de prejuicios necesitamos una técnica especial para explorar el inconsciente, sin la cual no tendremos acceso a las fuentes ni a la inteligencia de la intensa envidia del hombre por la mujer, que se halla escondida en su mundo de imaginación. En el trabajo psicoanalítico, con hombres encontramos fantasías y ansiedades que arrojan cierta luz sobre los ritos y costumbres primitivos de los salvajes, mostrando claramente que sus orígenes se encuentran en parte en la envidia por la mujer. Una de estas costumbres es la Govad, el hombre cuya mujer está por dar a luz, se acuesta y se hace tratar exactamente como ella durante todo el periodo del parto.
En el análisis aparecen en los hombres deseos y fantasías de Coubade, o síntomas que efectivamente provocan una situación análoga en ocasión del parto. Se comprueba que estos deseos y síntomas se deben en gran parte a la envidia sentida por sus mujeres que han hecho un hijo, lo cual les vale admiración e importancia. Pero puede además comprobarse que cuando la envidia es muy intensa, los sentimientos de culpa e indignidad en el hombre son igualmente fuertes, la cimientan y en parte la producen. El profundo temor del hombre a la fuerza de su propia destructividad, a su gran avidez hacia su mujer e hijos, originariamente hacia su madre y los otros hijos de ella, vienen a reforzar la envidia por su mujer, quien puede demostrar en forma directa su capacidad de crear y dar vida. Rivalidad. El impulso hacia la competición y la rivalidad tiene su origen en la interacción de diversos factores, de autopreservación, sexuales y agresivos. En cierto grado es naturalmente un rasgo de carácter normal y útil. Cuando está fuertemente inhibido, suele encontrarse muy oculta en la mente, una actitud derrotista. El individuo no confía en sí mismo para luchar o triunfar, sino hacer a los demás un daño irreparable, por el cual será severamente castigado. El desarrollo excesivo de la necesidad de competir puede a su vez ocasionar gran sufrimiento mental y constantes disgustos en las relaciones humanas. Aunque puede originar también considerables realizaciones, la rivalidad es en general de naturaleza productiva cuando no va muy lejos. Sin embargo, se observa a menudo que el éxito, a pesar de proporcionar gran satisfacción temporaria, no da a la mente paz ni seguridad. Frecuentemente las personas eminentes o importantes no toleran sino a la gente mediocre a su alrededor. Y es común que hombres de capacidad excepcional elijan mujeres particularmente insípidas, feas y hasta inútiles y viceversa. Tomemos un tipo de rivalidad especialmente corriente. Sabemos, por ejemplo, que una primadona, por mejor que sea su voz, jamás cantará junto a otra cantante de primera línea. Además de las satisfacciones materiales, sexuales y adquisitivas que obtiene de su voz, la superioridad de ésta se ha convertido en su modo específico de sentirse segura y defendida del miedo a su maldad interna, que le provoca sensación de soledad, desvalimiento y un sentimiento de muerte. Por lo tanto, estos individuos tratan constantemente de colocarse en acentuado contraste con los mortales inferiores, para que siempre se los proclame buenos y admirables, y para sentir en todo momento que la maldad no está en ellos, sino en los demás. Este constituye en forma atenuada un rasgo caracterológico muy común. Muchas personas no solo se sienten realmente felices y contentas en compañía de quienes en algún sentido les son inferiores, ya sea intelectual, social o moralmente. Los necesitan y de ellos dependen en la vida. Los que se asocian a seres inferiores son, por supuesto, snobs, a la inversa, pero tanto unos como otros buscan lo mismo por diferentes medios. Ambos anhelan seguridad y una garantía de que no son pobres, miserables, vacíos e indignos de ser amados. En todas las situaciones en que se utiliza la proyección, en que la maldad se admite en el otro y no en uno, podrá observarse que el villano de la obra, el rival o cualquiera que sirva como receptáculo de nuestros rasgos indeseables y peligrosos, viene a transformarse inconscientemente en nuestra parte mala, en el doble de ese aspecto nuestro. Tal proceso resulta a menudo muy evidente en el teatro y la literatura, donde esas personificaciones dan el sello personal del escritor. Yago, por ejemplo, representa los impulsos voraces de Otelo, los que también están sutilmente indicados en el significado simbólico inconsciente de la negrura de Otelo. Una vez que vemos el mal en alguien, se hace posible y puede incluso parecer necesario liberar para esa persona la agresión reprimida. Aquí entra en juego el importante papel que desempeñan en la vida la condena, la crítica, la acusación y la intolerancia. Es improbable que toleremos a los demás lo que no podemos tolerar en nosotros mismos. Al condenarlos, agregamos a la gratificación directa de descargar impulsos agresivos la seguridad de que obtendremos al obedecer
y al enaltecer cánones de rectitud y perfección. La justa indignación puede ser una de las formas más crueles y vindicativas de placer agresivo. Es dable observar esta importante expresión de impulsos agresivos en la vida civilizada. En innumerables situaciones de la existencia cotidiana, el objeto de una disputa es probar que tenemos razón. Pero es mucho más común que el verdadero objetivo principal e inmediato consista en probar que el otro esté equivocado. Las persecuciones religiosas parten de este mecanismo, y otro tanto sucede con la agresión altisonante del orador o escritor famoso. El clima de la vida política y gran parte del trabajo destructivo efectuado en sociedades científicas tienen ese origen. Lo mismo ocurre con las recriminaciones que se hacen los amantes y los matrimonios. Es interesante comparar esa actitud de intolerancia con la del otro ejemplo que señalé, de tolerancia excesiva hacia las imperfecciones y la falta de méritos ajenos. En ambos casos, sin embargo, se logra el mismo fin por diferentes caminos: transar con cierta forma de dependencia para obtener en cambio más seguridad y paz mental. Amor al poder. Una actitud emocional que contiene un marcado elemento de agresión es el amor al poder o la voluntad de poder. Su importancia psicológica es inmensa, pero demasiado compleja para ser tratada en detalle aquí. En términos generales, deriva del intento de controlar los peligros internos por métodos más directos que los de la proyección y huida. Lo más temido es siempre el carácter incontrolable de nuestros deseos y agresión y nuestro desamparo frente a estos impulsos. Un modo de protegernos sería lograr un poder omnipotente que permitiera controlar todas las situaciones potencialmente dolorosas y tener acceso a todo lo útil y deseable, tanto dentro como fuera de nosotros. La fantasía de la omnipotencia brinda seguridad. Las manifestaciones de nuestros intentos de obtenerla constituyen legión. En mayor o menor grado están presentes todas las demás formas de agresión y de defensa contra los peligros ya descritos de la dependencia o extinción. El poder no es necesariamente agresivo, tal vez ni siquiera de modo indirecto, pero tiene fuerte tendencia a serlo. Podríamos decir que una de las expresiones de la omnipotencia como medio de obtener seguridad consiste en experimentar con el peligro a fin de probar el poder de huida. En realidad, lo más temido por el sujeto es la represalia y la persecución que inconscientemente espera de todos a cuantos ama y odia y a quienes ha dañado con su voracidad, ya sea en pensamiento o en acción. Los seres en quienes la ambición de poder como método de seguridad se encuentra sobredesarrollado pueden llegar a ser dictadores, pueden también hacerse criminales, bandoleros, asaltantes y demás. Pasan sus vidas tratando de comprobar su capacidad de huir del castigo, pudiendo resultar este un accidente, la prisión o bien la horca. La oportunidad del tirano surge naturalmente de los peligros de la depresión económica, con toda la destrucción y quebrantamiento que ésta acarrea. Cuando se haya enmascarado audazmente sobre la espalda de los más delicados y tímidos, quizá intente probarse que es más fuerte que la amenaza del desastre económico y tendrá la esperanza de aparecer como un salvador de la situación. Incidentalmente, el lanzarse a la guerra con otro país tal vez sirve para desviar o encauzar las fuerzas destructoras y es característico de las medidas omnipotentes de autodefensa. Puede también intentarse el control omnipotente mediante el amor. Algunos líderes religiosos lo desearían, pero el poder del amor propiamente dicho es fundamentalmente distinto al del amor al poder que, en esencia, es egoísta y no se amalgama con ningún otro grado de amor, solo puede simularlo. El amor genuino denota capacidad para el sacrificio, cierta tolerancia al dolor, cierta dependencia, en nombre del amor, que la compensa con creces. La necesidad de poseer o ejercer poder surge directamente de la incapacidad de tolerar, ya sea el sacrificio por los demás o la dependencia en relación con ellos. Debido a esta incapacidad subyacente, cualquier intento de lograr una finalidad aparentemente constructiva mediante la omnipotencia siempre es falso, basado en una falacia, y solo triunfa, si se le puede llamar así, por medio de la violencia o del engaño. No me es posible tratar aquí varios aspectos importantes de mi tema,
como las expresiones insidiosas e indirectas de odio y agresión, la traición, la hipocresía, la tergiversación, la mentira, el fraude y otras, y tampoco las formas conexas como la mezquindad y distintos modos de rechazar o negar amor y generosidad. Amor, odio y reparación. Emociones básicas del hombre. Melanie Klein y Jean Rivière. Página 52. Celos. Los celos no constituyen, como se supone, una reacción simple, aunque se los considere como algo natural. En realidad, a menudo aparecen cuando las circunstancias no los justifican. La típica situación de celos es, por supuesto, la de la rivalidad en el amor. El lector ha de esperar que me refiera aquí al complejo de Edipo, afirmando que todos los celos provienen de esa primera experiencia de rivalidad sexual de la niñez. Esto es verdad, pero como explicación no es suficiente. Por supuesto, toda la vida repetimos más o menos nuestras experiencias infantiles, pero hasta hoy en esto hay variaciones individuales y tampoco las repetimos porque sí. Cuando lo hacemos es por la misma razón que provocó nuestra conducta la primera vez y porque, a pesar de haber crecido, no hemos descubierto un modo mejor de hacerlo. En la medida en que expresan odio y agresión ante una pérdida o amenaza de pérdida, los celos son bastante simples y primarios, y tan inevitables como cualquier otra reacción de ese tipo, pero tienen un rasgo específico, el sentimiento de humillación, que invariablemente los acompaña, debido al agravio que entrañan para nuestra propia confianza y autoseguridad. No siempre el celoso tiene conciencia de perder su autoconfianza. Si se observa bien, se notará que cuanto mayor es su furia y agresividad, menor es su humillación y viceversa. Cuanto menos agresivo y enfadado, eh, más se sentirá deprimido y abyecto. El celoso se siente inevitablemente humillado e inferior, y en forma menos consciente, indigno, deprimido y culpable si no es amado, o cree no serlo, lo cual significa inconscientemente que no es digno de amor, que es aborrecible y está lleno de odio. Inconscientemente o no, le parece que la amada lo abandonó y despreció porque él no fue bastante bueno con ella. La depresión y el sentimiento de desvalidez ante la idea de no ser digno de amor, con el consecuente temor a la soledad, le son intolerables. Esto explica la torturante amargura de los celos, de la que intentamos aliviarnos, condenando y odiando a alguien, en este caso al rival. El reconocimiento de nuestra dependencia en todos sus peligros vuelve a surgir de la temprana infancia y el círculo vicioso se restablece de nuevo en la niñez. La proyección entra enseguida en acción. La maldad y la destructividad pasan a ser vistas en el rival. Se le condena y se puede dirigir el odio contra él sin experimentar sentimientos de culpa. Es probable que nuestra necesidad infantil de proyectar los peligrosos y dolorosos impulsos de cólera en otros a quienes identificamos con tales sentimientos, solo aceptando como nuestros impulsos, solo aceptando como nuestros los impulsos buenos, sea uno de los principales estímulos para el principal reconocimiento de la existencia de los demás. En otras palabras, todo nuestro interés por el mundo externo y por los demás parte de la necesidad que tenemos de ellos, la que a su vez obedece a dos fines. Uno, el obvio propósito de que satisfagan nuestras exigencias de autopreservación y de placer. El otro, el de odiarlos, de manera de expulsar y descargar sobre ellos nuestra propia maldad y sus peligros, de los que así nos liberamos. Creo que este es el motivo por el cual se observan tan a menudo celos infundados. Cuando inconscientemente alguien se siente empobrecido en amor, en bondad y teme que su compañero descubra esta deficiencia y sufra, empieza a celar y a buscar desamor en el otro y para no dirigirlo contra sí mismo y atribuye la perversidad al rival con idéntico fin. Incidentalmente la acusación "tú no me quieres" es el estribillo de todas las disputas entre amantes y entre jóvenes esposos que aún no han llegado a la adaptación, como solía decirse antaño. La desdicha, la culpa, la expiación por el remordimiento y las lágrimas y la absolución final muestran muy claramente que tras este proceso familiar de la riña se encuentra el sentimiento inconsciente de no merecer amor. El hombre que perdió o teme perder a la mujer que ama
no solo reacciona ante la pérdida del amor y del vínculo, sino también ante la pérdida de lo que estos representan como pruebas de su propio valer y en consecuencia como apoyo de su seguridad, tanto íntima como referente al mundo externo. Su autovaloración puede basarse en su fuerza, su intelecto, su potencia sexual, sus virtudes morales, su riqueza y toda una legión de símbolos de valores que varían en cada individuo y que son en cada caso su garantía personal. Es decir, sus recursos para neutralizar y salvaguardarse de los peligros inherentes a las fuerzas del mal que actúan en su interior. El compañero sexual, especialmente en la relación matrimonial donde existe cierta responsabilidad y obligación por ambas partes, representa un reconocimiento, una prueba de la preponderancia en nosotros de lo bueno sobre lo malo, a que todos aspiramos y de la que depende nuestra paz mental. Sería interesante considerar el matrimonio en la vida civilizada desde el punto de vista únicamente, desde este punto de vista únicamente. ¿En qué medida la necesidad de asegurarse sobre su propio valer incide en la decisión de la pareja? ¿Y en qué medida comparativamente actúan el sentimiento de amor y el deseo sexual? Sería imposible estimar estos distintos factores en la mayoría de los seres normales sin psicoanalizarlos. El que llamamos el verdadero amor es precisamente una condición en la que ambos elementos se unen y se vuelven indiferenciables, en la que la paz mental y la felicidad nacen perpetuamente del hecho de sentirse lleno de amor, en grado tal que alcance para satisfacer las necesidades ajenas, además de las propias. Un amor mutuo sirve como doble garantía para cada miembro de la pareja. El amor del otro, sumado al propio, duplica el acopio individual de amor, bienestar y seguridad contra el dolor, la destrucción y el vacío internos. Al complementar y satisfacer cada uno las necesidades sexuales del otro, transforma también el deseo sexual del compañero, de dolor potencial o fuente de destructividad, en placer absoluto y fuente de alegría. Este compañerismo en el amor permite la satisfacción de los instintos vitales tendientes a armonizar y unificar, o sea, los de autopreservación y los sexuales, y aumenta a la vez la seguridad contra los impulsos destructivos y la amenaza de pérdida, soledad y desamparo. Se establece así un círculo benigno de goce, con un mínimo de privación y agresión, y las ventajas de la dependencia se utilizan al máximo. Aún así, el placer de la agresión en sus formas más seguras y constructivas debe obtenerse de algún modo en grado suficiente. Cuando la ansiedad y la desconfianza hacia los demás, derivadas de una proyección excesiva, se hacen muy intensas, la dependencia implica en el matrimonio, la dependencia implícita en el matrimonio incrementará el temor y el odio, que destruyen toda posibilidad de un benigno círculo de amor y originan un círculo vicioso de voracidad, frustración y desintegración aumentada. Conciencia, moralidad y amor. Parecería que he dicho muy poco sobre la culpa y que apenas se mencionaba el importante tema del odio contra sí mismo y de la agresión autodirigida en personas en penosas luchas internas. La agresión se absorbe en gran medida y se concentra en el sector o función de individuo de la psicología moderna, que la psicología moderna llama el superyo. Los principios y las normas internamente activos que inconscientemente dicta una parte importante de nuestra conducta y a menudo maneja el propio yo con gran severidad. Llamamos conciencia al sector del superyo que conocemos y cuya influencia podemos apreciar. Gran parte de esa función queda excluida de nuestra percepción consciente porque tenemos fuertes motivos para suprimir e ignorar un aspecto nuestro susceptible de causarnos dolor y de interferir en muchas de nuestras gratificaciones. He tratado de demostrar que nos pasamos la vida intentando mantener cierto equilibrio entre las fuerzas vitales y los elementos destructivos que coexisten en nosotros. La conciencia no es en realidad más que el afloramiento de la mente, de nuestro inconsciente reconocimiento de la necesidad de realizar esa tarea. Profundamente y por debajo de algunas contradicciones aparentes, los dictadores de la conciencia obedecen siempre el principio de contrarrestar los impulsos que llevan a la destrucción. Los impulsos sexuales se hallan fuertemente revestidos de culpa por ser tan imperativos, esto es, agresivos y egoístas, y podrían causar daño a nosotros o a los demás. Tal como la conocemos, la conciencia tiene tan solo una disciplina:
Hacer esto, lo creador, no hacer aquello, lo destructivo. No es más que otro nombre del autocontrol, que debe establecer un equilibrio adecuado entre el egoísmo y el altruismo, entre odio y amor. Desde tiempos inmemoriales ha existido una institución desarrollada por la humanidad como una suerte de ayuda, hablando en términos generales, en la tarea de sofrenar el odio y el egoísmo. Me refiero a la religión, aun cuando sus variadas formas hayan cumplido inadecuadamente esta finalidad. El anhelo hacia lo bueno, originalmente en nuestra infancia, agitó en nosotros no solo voracidad y agresión, sino también el amor y la ternura. En las primitivas formas de la religión esta conexión era aún visible. La bondad. El Dios era sacrificado y comido con la misma facilidad con que era idolatrado y adorado. Antes de la era cristiana, hubo varios movimientos religiosos que tendían a la separación de estas dos tendencias. Aquella que surgió como cristianismo y se transformó en una de las grandes religiones del mundo, constituyó un supremo esfuerzo por disociar la agresión y la voracidad del amor. Intentó hacerlo mediante la exaltación altruista del amor como ideal, pero al mismo tiempo negó la realidad de varios problemas inherentes a la vida del alma, a la psicología del hombre. Los impulsos agresivos y sexuales, cuando no fueron del todo negados, fueron despreciados, condenados o ignorados. Semejante negación no es característica del cristianismo ni tampoco fue aprobada en los mejores intérpretes de esta religión. Negar o ignorar la existencia de lo que se teme siempre fue una tendencia general del hombre. El cristianismo la adoptó y en cierto modo se hizo vehículo de ella, cooperando así para alentarla y mantenerla. Pero la agresión y la sexualidad, al constituir partes integrantes de la naturaleza humana, seguirán actuando para bien o para mal, mientras perdure la vida. Si se intenta negar sus derechos y excluirlos de la participación en la vida para fines buenos, se manifestarán por canales de odio y destructividad, bajo las formas de persecución, rapacidad, ascetismo y fariseísmo, que son los inevitables compañeros de tal disociación. Se insinuaron en la religión y acosaron la vida de los hombres. Además, debido a que el cristianismo limitó el concepto de bondad casi exclusivamente al altruismo, en las emociones y dentro de la mente, desestimando la importancia del mundo material externo, la agresión negada debió buscar desahogo en forma personal, esto es, en el proselitismo, en la persecución contra las creencias y finalmente contra las personas. La agresión no tuvo oportunidad de expresarse en las formas impersonales que le ofrecen grandes salidas constructivas. En la esfera intelectual o contra la naturaleza, en empresas prácticas como la investigación o la experimentación, se le negó valor a esos esfuerzos temporales que fueron así disociados de la bondad. Los importantes adelantos anteriores a la era cristiana en el campo del conocimiento impersonal, la física, la astronomía, las matemáticas, la fisiología, etc., se estancaron como resultado de la indiferencia hacia el mundo físico, animado o inanimado, y sus verdades, así como de la preocupación de impedir al hombre el ejercicio de su agresión. Sin embargo, la disociación y el mantener la agresión separada del amor no solo conducen a su descarga en forma extremas de destructividad. Otro aspecto deriva específicamente de la negación de aquella. Sin agresión para obtener los medios de subsistencia y sin sexualidad para conservar la especie, la vida humana, dejaría de existir. Es objetivamente falso negar la necesidad y subestimar el valor de lo que es esencial para la vida. Y es igualmente falso negar o subestimar la necesidad o el valor del placer que el hombre logra mediante el ejercicio de sus funciones corporales y sus instintos sexuales y agresivos. Sin suficiente satisfacción instintiva, la existencia misma pierde su razón de ser y el individuo queda reducido a la apatía y a la nulidad. Por lo tanto, negar la existencia e importancia de estos instintos resulta ilusorio y constituye una base falsa para erigir sobre ella un modo de vida. Cualquier tentativa de apoyar y reforzar tal negación únicamente conduce al incremento del autoengaño que ella implica. El intento de aplicarla a la realidad y manejar esta mediante la negación exige pronto una actitud activa de simulación y falacia para defenderla contra la fuerza de la verdad.
Por ejemplo, la afectación, el disimulo y la hipocresía, que constituyen formas indirectas e insidiosas de agresión, socavan y desacreditan el aspecto constructivo de la disociación de la agresión y del amor, o sea, el valor del amor altruista. Esto, a su vez, provoca la ansiedad y la duda o el cinismo, y así la fe misma en la bondad corre peligro de derrumbarse. En esta etapa de la historia podría haberse manifestado una desilusión profunda, acompañada de inseguridad extrema, depresión y desamparo, si no se hubiera implantado una reacción gradual que tal vez ahora esté llegando a su punto culminante. Una prueba del carácter altamente constructivo de muchos aspectos de la religión cristiana es que por algún tiempo ha sido capaz de absorber y superar gran parte de esta reacción. El deseo de preservar el bien y la necesidad de una actitud más honesta se abrieron camino, tomando la forma de interés por el mundo externo y de búsqueda de la verdad y del bien en las cosas materiales, tendencia que volvió a florecer en el Renacimiento cuando fueron redescubiertos algunos de los intereses precristianos. La agresión se liberó de sus ataduras y se volcó nuevamente hacia la ciencia, y el ataque contra la naturaleza condujo a la apreciación de la realidad material, en oposición al interés por la vida afectiva y a una mejor comprensión y uso del mundo físico, y por lo tanto al incremento de la prosperidad. Sin embargo, parece que nos aproximamos al punto en que los bienes externos, prosperidad y logros materiales, reemplazarán los bienes internos como ideal. Sabemos que la prosperidad es una gran ayuda, aunque no un medio hacia el bienestar interior. No es, sin embargo, capaz de sustituirlo. Si las posesiones materiales se convierten en el ideal, la vida interior del hombre será en igual medida negada y puede llegarse a desdeñarla. Esta reacción ocasiona ahora una considerable disociación y negación del papel que nuestras necesidades emocionales internas desempeñan en la vida. Nuestra necesidad de amar, que constituye una máxima garantía contra la ansiedad frente al odio y a la destructividad internos, justamente con los problemas de culpa que son inseparables del amor y las normas de conciencia y moralidad que surgen de la culpa, son descuidadas y pueden llegar a sucumbir aunque la prosperidad material aumente. La prosperidad como ideal es concreta y definida. Podemos experimentar y comprobar nuestro éxito al alcanzarla. El ideal de bienestar interno fija una meta más ardua. El amor es interno e indemostrable para nosotros mismos. La voracidad y el odio son internos y dificultan la fe en el amor. Es fácil mofarse y sofocar el amor, pero es imposible contabilizarlo como una cuenta bancaria. Siempre existe el riesgo de equivocarse e interpretar como amor lo que no lo es. El autoengaño y la autosatisfacción injustificada fácilmente interfieren en la búsqueda del bienestar interno. Si nuestra conciencia y moralidad son los representantes de nuestro amor, se transforman en vehículos de nuestro odio. Si intentamos eludirlas, a su vez nos embaucan. Pueden, por ejemplo, llevarnos a una complaciente búsqueda del mal. En parte, es cierto, como defensa contra el autoengaño. Pero, como veremos más fácilmente, el mal en los demás, el autoengaño, subsiste. Todos estos peligros y dificultades tienden a alejarnos de los problemas de la bondad interior, por temor a la desilusión, al desamparo y a la inseguridad que nos amenazan. Por lo tanto, nos aferramos a las satisfacciones exteriores, mientras que la difícil lucha por la riqueza interior y la paz mental queda librada al azar. Es bien sabido que en la actualidad los problemas de conciencia están fuera de moda y la moral tiene aire provinciano. Nuestras luchas psicológicas internas entre el amor y el odio reciben muy poca ayuda de nuestra atención y esfuerzos conscientes. Es cierto que nuestra gran necesidad de alentar y nutrir el amor, de darlo y recibirlo, y de suprimir, desviar y modificar el odio, está tratando de encontrar nuevas vías exteriores en la vida, pero como problema interno individual obtiene poco apoyo directo. En su búsqueda de bondad genuina y su miedo al engaño, esta época de realismo puede haberse dejado arrastrar demasiado lejos. Existe una realidad interna así como una externa. No solo nuestra crueldad y avidez son un hecho, sino también lo muestra la necesidad de amar y ser amados, aunque la suprimamos y no lo confesemos honestamente. La ciencia de la mente debería proporcionar sin demora algo de apoyo necesario a la honestidad y el bienestar íntimos, que forman parte de la realidad afectiva interna y son fuentes
de seguridad emocional estable. En esta situación psicológica, los impulsos del amor son desestimados y suprimidos. No encuentran suficiente asidero o desahogo, lo cual les permite influir en la interacción del amor y el odio. Consecuentemente, el círculo vicioso de agresión y destrucción incrementa su ritmo. La civilización occidental, que tanto debe al poder del amor, corre el riesgo de ser destruida. No sugiero que la existencia misma esté en peligro de extinguirse por las fuerzas destructivas que actúan en el hombre, sino que por el momento el amor, con su poder de unificación, se ve tan gravemente subestimado y presionado por la agresión que las formas civilizadas de vida parecen tender a desintegrarse. Debe recordarse que la separación artificial del odio en la vida afectiva y su consideración aislada, tal como se ha intentado aquí, es completamente esquemática y no representa la vida como totalidad. Espero que mi exposición no haya resultado deprimente. Resulta de gran importancia lograr una mejor comprensión de este aspecto de nuestra existencia. Si llegamos a aceptar la inevitabilidad y el valor potencial de estos procesos, el elemento arcaico que matiza nuestros temores y reacciones ante ellos disminuye y se hace controlable, y nos ingeniamos entonces por encontrar maneras de permitir alguna exteriorización de estas fuerzas naturales y utilizarlas lo más plenamente posible en formas constructivas. Esto solo se ignora mediante la comprensión que tanto debe a la tolerancia, es decir, a la imaginación, la simpatía y el amor.